el fin de los tiempos. Que la gloriosa paz de Cristo esté con todos ustedes. Antes de hablar del fin de los tiempos, tengo que ir forzosamente a hablar de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel son muy importantes para poder entender esta profecía que Dios le dio a Daniel y que también le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Según Daniel 12, 8 al 9, el Señor le dio a Daniel estas palabras para que fuesen selladas, porque tendrían que cumplirse un cierto de profecías a la llegada del Mesías y después morir, resucitar, y ahora sí que ya se hubiesen cumplido todas las profecías, le daría a Dios al apóstol Juan la revelación. Se preguntará, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Proviene del griego apokalupsis, que significa descubrir o revelar. El libro de Apocalipsis también se lo conoce como el libro de las revelaciones, y al apóstol Juan sí se le permitió escribir todos los acontecimientos futuros. Bien, voy a ir a las 70 semanas de Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un punto muy importante para entender parte del Apocalipsis es este pasaje bíblico de Daniel 9:24. 70 semanas están destinadas para tu pueblo, o determinadas para tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el reloj para la venida de Cristo. Una semana equivale a 7 años. Una semana se le conoce como una semana profética, que equivale a 7 años, y esto lo podemos leer en Éxodo 23, 10 al 11 y en Levítico 25, 1 al 7. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer ahorita, léalo en su casa por favor, y lo va estudiando. Quiere decir que 70 semanas multiplicadas por 7 nos da un total de 490 años. Dice la escritura en Daniel 9:25 en adelante: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Voy a irme únicamente a las 70 semanas de Daniel en este momento. Dice en Daniel 9:25 que para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas. 7 por 7 son 49. Habíamos comentado que una semana equivale a 7 años. Multiplicamos 7 semanas por 7, nos da 49 años. 49 años le tomó a Esdras edificar otra vez a Jerusalén, y aproximadamente salió de Babilonia en el año 457 a.C., muy aproximado. Luego pasaron 62 semanas, 434 años más, y de ahí se cumplieron 69 semanas. 62 más 7 nos da un total de 69, o sea, un total de 483 años de 490 años, que son 70 semanas. 483 años se cumple la semana 69 en el momento que se le quita la vida al Mesías, y en ese momento, cuando el velo del templo se rompe en dos y que ya no necesitamos nosotros de un sacerdote, sino que ahora tenemos entrada a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo, se cumple la semana 69, 483 años,
Y entonces viene un periodo muy hermoso en el cual estamos nosotros ahorita, que es la gracia, la dispensación de la gracia. Tengo una gráfica para que usted vaya viendo aquí en la pantalla y voy a explicar un poco más adelante cómo funciona el reloj, que es Israel. Bien, únicamente para avanzar quiero decirle aquí en esta gráfica que tengo en la pantalla, se cumple o inicia la gracia. Cuando venga el arrebatamiento, automáticamente terminará la gracia y entra algo muy distinto que se llama la gran tribulación, que la tenemos en dos partes, 3 años y medio, ¿sí? Donde el anticristo ahora sí rompe el pacto que hace con Israel y ahora sí hay persecución y entre tantas cosas. Después quizá veamos este tema de la gran tribulación más a fondo. Luego de ahí, de los 7 años, se cumplirían ahora sí los 490 años, y cuando inicia el arrebatamiento, automáticamente el reloj otra vez continúa su conteo, y ahí entonces son 7 años únicamente para el pueblo de Israel. Como dijimos en un principio, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Eso es muy importante saber, porque eso es para el pueblo de Israel. Luego que se termine los 7 años de la gran tribulación, viene la guerra del Armagedón, viene la segunda venida, viene el milenio y por último el juicio final. Al hablar de las semanas de Daniel es como si fuera un reloj, y cuando inició la primera semana empieza a correr el tiempo. Segunda semana y así sucesivamente hasta que llega la semana número 7, lo cual dijimos que era 7 por 7, 49, y que fue la reconstrucción de Jerusalén por Esdras. Luego la semana 62, 434 años, y va corriendo el tiempo en las semanas, y luego llega la semana 69, 483 años, restando únicamente 7 años para las 70 semanas. Y en la semana 69, decía hace rato, ahí en la semana 69 este reloj se detiene y automáticamente entra la dispensación de la gracia, y ahí se abre un paréntesis, porque dijimos que las 70 semanas son para el pueblo de Israel, pero en este paréntesis de la semana 69 a la 70 es para que nosotros los gentiles entremos a la salvación, que es gratuita y es para todos nosotros, gentiles, judíos y de todas las nacionalidades, porque recordemos que antes únicamente el pueblo de Israel tenía esta salvación, y las 70 semanas son para el pueblo de Israel. Pero por la gracia, por el regalo de Dios, se abre una pausa en el tiempo, se detiene el reloj hasta que sea sonada la trompeta en el arrebatamiento y sea levantada la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando sea el arrebatamiento, el reloj empieza otra vez a caminar y entra la semana 70 con sus 7 años de gran tribulación. ¿Qué está pasando en el mundo? Ayer estuvo, bueno, hoy es día 9 de mayo, día 8 de mayo, azotó un tornado de una forma terrible en Nuevo León. Vemos que está la pandemia, vemos que hay por todos lados caos. Mateo 24 nos advierte para estar apercibidos, porque son las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las catástrofes que han estado pasando de tiempo muy atrás, en años anteriores, ahorita únicamente son señales de parto. En Mateo 24 el Señor advirtió diciéndole a los apóstoles lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos en mi nombre, en el nombre del Señor, haciendo milagros fraudulentos. Bueno, falsos cristos, ahí ven en la pantalla, ha habido muchos. David Koresh, de la secta de los Davidianos, ahí vemos algunos otros hombres que se han hecho pasar por Cristo, y esto, bueno, ha estado sucediendo. Bueno, Mateo 24 únicamente solo son principios de dolores antes de que venga lo más terrible: guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, falsos profetas y gente sin amor, entre tantas cosas. En algunos estudios anteriores hablé acerca de 2 sucesos finales. Bien, Mateo 24 casi todo está cumplido, pero hay 2 sucesos finales muy importantes
La primera ya se cumplió y es la llegada de la apostasía. La segunda es la venida del anticristo, el hijo de perdición. Y lo leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3. La que falta por cumplirse es la llegada del hijo de perdición, de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y es la llegada del anticristo, un líder mundial carismático que va a traer solución momentánea al desastre financiero que se avecina, al conflicto que hay entre Palestina e Israel. Una pregunta muy importante: ¿la iglesia va a ser atribulada? Es decir, ¿la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación? Es una pregunta bien importante que muchos teólogos han estado estudiando y ha habido mucho debate, pero bueno, hoy quiero ir a la palabra. ¿Cuándo acontece el arrebatamiento? ¿Antes de la gran tribulación? ¿A la mitad de la gran tribulación? ¿O después de la gran tribulación? Para esto vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer segunda a los Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, y lleva un acento en la E, hablando de alguien en primera persona, a su vez se ha quitado de en medio. Bien, dice la iniquidad ya está en acción. La escritura dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la iniquidad, la maldad que hay en el mundo por todo esto que estamos viendo nosotros. ¿Quién detiene esa maldad para que no se desborde? Cuando dijimos que en la escritura viene la palabra él, con acento en la E, hablando de primera persona, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien detiene este misterio de la iniquidad, esta maldad que hay en el mundo. Y por eso es que nosotros somos la sal de la tierra. Quiero decirle que la iglesia nace a partir del Pentecostés. Ahí nace la iglesia, ahí llega el Espíritu Santo, ahí llega la llenura del Espíritu Santo, y ahí Dios da dones a los hombres, y a través de estos dones el Espíritu Santo es como trabaja, a través de la sanidad, a través de la palabra, a través de los milagros, a través de la profecía, y es el motor de la iglesia. Pero dice aquí que cuando éste sea quitado de en medio, ¿sí? Cuando éste sea quitado de en medio, se está refiriendo al arrebatamiento. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio junto con la iglesia. Mi pregunta: ¿la salvación la encontrará también en la gran tribulación? No se confunda. Cuando sea la gran tribulación o el rapto, automáticamente la iglesia será quitada, el Espíritu Santo será arrebatado también junto con la iglesia, y no va a estar en la tierra nadie que predique, no va a haber ministros, no va a haber milagros, no va a haber salvación, porque la semana 70 dará inicio, y entonces la gracia, la dispensación de la gracia será quitada. Por eso es muy importante que usted entienda todo esto para que esté apercibido y pueda entrar a la salvación gratuita que nos da el Señor Jesucristo, que es hoy en la dispensación de la gracia. Cuando inicia la gran tribulación, se cierra la semana 69, entra la semana 70, y automáticamente ahí únicamente la salvación será para el pueblo de Israel, porque leímos en un principio en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le dijo Dios a Daniel, o sea, para el pueblo de Israel. Versículo número 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que en el versículo 7 dice que el Espíritu Santo detiene esta maldad, pero cuando éste se ha quitado de en medio, entonces en el versículo 8 dice: ese inicuo, o sea, el anticristo, entrará y se hará presente y hará su aparición en el mundo. Estamos cerca del colapso mundial, cerca del colapso económico, del colapso financiero. Todo lo que estamos viendo ahorita son señales que Dios nos está dando. Lo que estamos viendo ahorita son las señales de parto de Mateo 24, y estamos muy cerca del colapso financiero.
cuando el colapso financiero esté por darse de una manera tremenda y que las pandemias, las guerras, y estemos todos al borde de la extinción, es cuando entra entonces el inicuo, que va a venir vestido de blanco, haciéndose pasar por el Mesías. Cuando esto acontezca, hay un suceso muy importante llamado el arrebatamiento o el rapto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatamiento proviene del griego, que significa traer de una forma violenta, rápida, y es llevar de un lugar hacia otro. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Apocalipsis 6:2. El caballo blanco del que habla el apóstol Juan es un impostor. Muchos creerán que es el Mesías, que es Jesucristo, pero es un impostor porque Cristo ya está coronado. No necesita que le den una corona porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este caballo blanco hace su aparición al momento que empieza la gran tribulación. El caballo blanco del Apocalipsis es el anticristo. Después veremos muy a fondo y estudiaremos los 4 jinetes del Apocalipsis. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. Cuando la semana 70 se cumpla, no va a estar la iglesia ni el Espíritu Santo de Dios en la tierra, y no habrá poder humano que le dé a la gente la salvación, porque únicamente Cristo es quien da la salvación, y es en este momento. Hago mucho hincapié para que vea a su alrededor y se dé cuenta de cómo está el mundo, y es necesario que nosotros busquemos salvar nuestra alma y el alma de nuestros hijos, familiares y los que faltan entrar a la salvación por la puerta estrecha. La salvación es gratis hoy. Cuando dé inicio la gran tribulación, no hay tiempo extra, no hay segundo tiempo. No va a haber salvación para nosotros los gentiles, únicamente la promesa es para el pueblo de Israel. Lo leímos y repito, 70 semanas están destinadas, determinadas para tu pueblo. Es promesa para el pueblo de Israel. Como respuesta, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Lo leímos en 2 los Tesalonicenses. Si le ha gustado este mensaje, compártalo, active la campanilla de notificaciones, suscríbase a mi canal, y mi deseo como siempre es que el Señor le bendiga.